Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Un gusto saludarles y darle la bienvenida a esta segunda web de curso Acción Psicosocial y en la Comunidad, el 4 de octubre, donde vamos a abordar la temática correspondiente a la psicología comunitaria y cartografía social, asociadas a la segunda unidad del curso. La idea de este espacio es hacer un encuentro disciplinar que nos permita comprender las temáticas que estamos abordando dentro del curso y con ello poder interiorizar y llevar a cabo a mejor desarrollo el paso 3 que está en curso en este momento. Voy a empezar recordando los docentes que nos están acompañando en este curso. Voy a hablar está Dairis y Doris, quienes están desde el CECAP Corozal. Hoy Dairis nos dinamizará una temática. Laura Gasca desde Neiva. Se vincula la docente Derly Hoyos. Derly Hoyos, ella entra en reemplazo de unos cursos, de unos grupos colaborativos que tenía la docente Lina. Entonces Derly ingresa y asume unos cursos que tenía la docente Lina, que por razones institucionales pasó a otras responsabilidades académicas. Y Derly nos acompaña desde el CECAP Vitalito. Está Carmen Noreña, está igual Claudia Echeverry desde Dos Quebradas, Mario Rodríguez y Gina Hernández desde el CEAD Popayán, Erika Palacios desde Quibdó, Sandra desde Turbo, Diana Vargas, quien también nos dinamizará una temática el día de hoy, nos acompaña desde casa Facatativá, y también se vincula la docente Ángela Lozano, que asume los otros grupos que tenía la docente Lila. Ella ya se estará presentando en los cursos y les estará acompañando específicamente. Entonces, quienes tenían a la docente Lina, recuerden que van a estar acompañados por Derly y por Ángela Lozano, respectivamente, en los grupos colaborativos. Entonces, pues esos son como los aspectos que tenemos para compartir el día de hoy inicialmente. Y con eso, pues voy a dejar acá de compartir para que demos inicio a esta primer temática del día de hoy que nos la empezará a dinamizar la docente Dairis. Hola Dairis. Hola, Ya. buenas tardes. Me regalan un Hola, momentico para buenas empezar a tardes. compartir. Ujú. Sí, ya la estamos viendo. ¿Están viendo mi presentación? Sí, sí, ya la estamos viendo, Dairis. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Bienvenidos pues, a la segunda web del curso Acción Psicosocial y en la Comunidad. Y en la tarde de hoy les estaré socializando el tema la psicología social comunitaria ante los cambios de la sociedad contemporánea. A medida que ha ido pasando el tiempo, la psicología social comunitaria ha venido sufriendo algunos cambios. Esto pues debido a algunos factores, más que todo en la parte de la economía, que han venido afectando el sentido de comunidad. La praxis como tal de la psicología social comunitaria está basada en subsanar los problemas concretos y derivados de un modelo de sociedad
que produce y consolida relaciones de denominación, las cuales están ancladas de forma hegemogénicas y se piensa y se actúa que están enquistadas ante las ciencias sociales. Como bien les decía anteriormente, la psicología social comunitaria ha sufrido transformaciones las cuales están netamente relacionadas con los cambios sociales y con el impacto de las relaciones sociales y las condiciones de la posibilidad de incidir en ellas. Vivimos en un mundo de pronto somos consumidores, ¿verdad? Y quizás la parte económica ha afectado muchísimo la praxis, de pronto esa parte importante de la psicología social comunitaria. Existen elementos del contexto socioeconómico que afectan el sentido de comunidad. ¿Qué es el sentido de comunidad? El sentido de comunidad es esa pertenencia o la conexión que nosotros tenemos con la comunidad de a donde pertenecemos, ¿verdad? Para de pronto tener más claro a qué nos referimos con ese ítem tan importante como es el sentido de comunidad. Las formas de la acumulación capitalista, como les había dicho anteriormente, han enfrentado una fuerte resonancia con las formas de la regulación social. Y las nuevas prácticas sociales y formas de subjetividad que dificultan la implantación de intervenciones comunitarias. La interrelación, la economía y la cultura han debilitado muchísimo los pilares básicos sobre los que se asienta la psicología social comunitaria. ¿Cuáles han sido esos pilares básicos? La psicología social comunitaria está muy anclada a un espacio de identidad común, susceptibles de ofrecer su tiempo y esfuerzo para mejorar la comunidad. Es decir, la economía y la cultura han debilitado este pilar fundamental. ¿Por qué? Porque como comunidad, ¿verdad? Siempre hemos estado en pro de mejorar nuestro entorno, de mejorar esa parte física donde vivimos, el interactuar con las otras personas, el estar mejor dentro de una comunidad. Entonces, estos elementos del contexto socioeconómico han venido a afectar de una u otra manera este sentido de comunidad. Acá les voy a especificar cuáles son esos niveles que han afectado este sentido. Uno de ellos es el nivel de ingreso. Podemos ver que cuando las personas tienen un nivel de ingreso bajo, en las comunidades siempre va a haber de pronto más unidad, va a haber más solidaridad y las personas van a sentir, ¿verdad?, que necesitan del otro de pronto para subsanar un inconveniente y para de pronto superar algo. Cosa contraria vemos cuando las personas tienen un nivel de ingreso alto, no se preocupan de pronto por ese sentido de comunidad, por mantener una comunidad unida, por mantener de pronto ese pilar fundamental del sentido de la comunidad y por lo tanto este se va a ver afectado, es decir, que la solidaridad es poca. ¿Por qué? Porque el nivel de ingresos que ellos tienen les hace ver que de pronto pues se pueden solucionar las cosas de otra manera. Lo mismo pasa con la desigualdad económica, con el desempleo y las oportunidades laborales. El desempleo y las oportunidades laborales afectan mucho el sentido de comunidad. ¿Por qué? Porque las personas que están desempleadas siempre van a sentirse como desesperanzadas, van a sentirse quizás en la comunidad equivocada y esto hace que ese sentido de comunidad se vea afectado. Lo mismo con el acceso a servicios sociales y de la salud. No es lo mismo nosotros de pronto contar con un servicio de salud contributivo a un servicio de salud subsidiado, ¿verdad? Porque hay oportunidades
netamente diferentes para ambos regímenes. Igual en la diversidad cultural y étnica. ¿Qué pasa con esto? La diversidad cultural. Compañera, qué pena. Disculpe, es que usted está presentando las diapositivas o todavía está inmersa en la portada. Ya estoy presentando las diapositivas. No se ven, está solamente la de la portada. Espere un momentico, ya verifico. Sí, mi amor, no ha pasado de allí, está ahí en la portada de la presentación. Sí, Gracias. tutora, yo pensé que era yo sola la que pensaba eso, pero yo la estoy pasando acá automático. Sí, yo decía, bueno, ella sigue hablando la compañera, dije, ay, no me da pena interrumpir, pero al último dije, no tiene que ser que ella cree que acá la estamos viendo y vamos a ver que está en la portada. Sí, sí, señorita, ahorita sí, muchas gracias. Bueno, gracias a usted, profe. Bueno, como les venía diciendo, la diversidad cultural y étnica también se ha visto afectada por estos elementos, por la parte socioeconómica, ¿verdad? Porque muchas personas han tenido que emigrar a otros países, han tenido que emigrar a otras ciudades y esto ha afectado su diversidad cultural, la etnia, se han perdido muchas costumbres, ¿verdad? Porque les ha tocado quizás adaptarse al sistema cultural de otras ciudades. Bueno, podemos ver que existe una fragmentación y disolución del sistema postfordista y de la comunidad. Esto quiere decir el sistema postfordista y la comunidad, hay como que un quebrantamiento entre esto que ha afectado el sistema el sistema o el sentido de comunidad. Este sistema porfodista está caracterizado por la transición hacia una economía del conocimiento y un capitalismo cognitivo. Estos cambios han tenido un impacto profundo en la sociedad y en la noción de comunidad. Como podemos ver, existen unos elementos o unos conceptos básicos de todo esto que a lo que le estoy haciendo mención, por ejemplo, el posfordismo y el capitalismo cognitivo, el impacto que esto ha generado en la identidad y en la cultura, la globalización de efectos racionales, los desafíos de intervención comunitaria, la debilitación de los pilares de la participación comunitaria. Esto quiere decir que las personas que hacen parte de este sistema de producción porfordista son personas que de una u otra manera se están viendo obligadas a construir su propia identidad, a crear su propio proyecto de vida. ¿Por qué? Porque el capitalismo no busca controlar solamente la producción económica, sino también la cultural. Aquí la invitación a reflexionar es a cómo las comunidades pueden adaptarse a estos nuevos sistemas, ¿verdad? A este nuevo sistema de producción y cómo pueden responder ellos ante estos desafíos si vivimos en un mundo que está en constante cambio, ¿verdad? Entonces, esto hace que se debiliten los pilares de la participación comunitaria y lo que les decía que se van a requerir de enfoques que nos permitan adaptarnos y comprender las nuevas dinámicas sociales en este mundo de constante cambio. Vemos que existe una mutación del sujeto de la intervención comunitaria, es decir, que hay un cambio en todo este sistema del contexto porfordista. Ya aquí pasa a haber una inclusión social y la inclusión social, por lo tanto, va a eliminar esa exclusión social a la que se ha venido viviendo. La instrumentación y la desterritorialización de la comunidad. Esto, ¿qué es eso de la desterritorialización de la comunidad? Es la salida, ¿verdad? Es como un escape
que la comunidad, que este eje está buscando. Aquí encontramos ciertos autores que hablan de este tema tan importante, los cuales argumentan que las comunidades tradicionales están basadas solamente en un espacio físico, que se están transformando en asociaciones más racionales y orientadas hacia objetivos individuales, y que las identidades culturales se están mercantilizando en la era de la globalización, lo que afecta el concepto y la tradición de comunidad. Además, se destaca la creación de comunidades identitarias sin necesidad de un espacio físico compartido. Es decir, que aquí el sistema es el individualismo, los objetivos van a ser individuales y por lo tanto se va a seguir afectando ese sentido de comunidad. El autor García argumenta que en América Latina se han desarrollado ciudades modernas con infraestructuras y servicios urbanos completos. Por el mismo tiempo existe un poblamiento deficiente y el cual está en un constante proceso de autoproducción de necesidades básicas. ¿A qué ha llevado todo esto? Ha llevado a la identificación de la segregación socioespacial como un concepto central para comprender el desarrollo urbano en la región. Se dice que en tiempos pasados, haciendo una comparación quizás de pronto de lo que era el sentido de comunidad, las calles estaban adquiridas, eran de pronto testigos, beta constantes de una actividad, de un escenario, donde las prácticas, donde todo se hacía en conjunto. Pero ¿qué ha pasado? Que ha habido una fragmentación, ha habido un quebrantamiento de todo ese sentido de comunidad que se ha visto afectado por todo ese sistema socioeconómico al que ha venido enfrentándose nuestra sociedad. Me confirma si están viendo mi presentación, es que tengo fallas con el internet. Sí, señora. Bueno, acá hablamos sobre una despolitización y la formalización de la participación. ¿Qué es eso de despolitización? Es quitar algo, ¿verdad? Quitar algo que estaba impidiendo, quitar algo que estaba afectando. ¿Qué vemos acá en esta parte? Es la importancia de la ciudadanía como uno de los pilares fundamentales de la política social comunitaria o de la psicología social comunitaria. ¿Qué se destaca aquí? Se destaca que la participación debe permitir a la comunidad expresar sus problemas y colaborar en la búsqueda de soluciones. Es decir, acá invitan o nos invitan a de pronto a recuperar ese sentido de comunidad, ¿verdad? A que unidos en comunidad, juntos, ¿verdad? De pronto en un objetivo común, en solucionar las problemáticas que quizás se estén presentando en ese contexto. Bueno, aquí en la liquidez de las comunidades del capitalismo tardío se destaca la importancia de la participación social comunitaria y la necesidad de un sujeto activo capaz de abordar los problemas de la comunidad, organizar respuestas colectivas y pensar críticamente en la realidad en la contrapresión del fenómeno NIMBY. Igual como anteriormente, acá invitan de pronto a recuperar ese sentido de comunidad, a unidos quizás o dirigidos por un líder, encontrar soluciones colectivas para que esto permita de pronto solucionar esa realidad social a la que se están enfrentando. Este fenómeno NIMBY se refiere a la oposición comunitaria
a la ubicación de instalaciones o servicios en su área, incluso si reconocen su utilidad. Esto ilustra la dificultad de crear acciones solidarias y verse como una acción colectiva que vela por los intereses de una parte de la población, lo que lleva a la diferenciación y a la segmentación de la comunidad. De acá pasamos de lo común a lo diverso, apuntes para la comunidad rizomática. Se dice que la evolución de la psicología social comunitaria en el contexto en la sociedad contemporánea está caracterizada por la dinámica del modelo neoliberal y la fragmentación de las comunidades. Esta parte menciona desafíos como la segregación urbana y la discriminación de ciertos grupos y la falta de intereses comunes de las comunidades. Como podemos ver a lo largo de toda esta teoría y de todas las propuestas de diversos autores, podemos ver que el sentido de comunidad está fragmentado, quizás ha estado ya, pues vemos que los individuos siempre no existe quizás ya el bien común, sino más el individualismo. Entonces, aquí es la invitación a que la comunidad, ¿verdad?, recupere ese sentido, a que juntos encuentren soluciones o que a través de un líder en grupo, en comunidad, encuentren soluciones que sean verdaderas, que sean positivas para transformar esa realidad social que estamos viviendo. Entonces, no sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora, pero está todo claro, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, para los estudiantes, pues, en esta actividad propuesta en el paso 3, pues ya vamos a ir a la comunidad, ya vamos a tener contacto con la comunidad y pues la invitación, además de hacer quizás una actividad de curso, también es a de pronto sembrar ese granito de arena, a recobrar ese sentido de comunidad, a que no se siga de pronto fragmentando debido a todos estos componentes socioeconómicos a los que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Recordamos que somos consumidores, ¿verdad? Y eso ha hecho que la cultura, la diversidad y todo eso se vaya como perdiendo. Entonces, pues muchas gracias. Vale, muchas gracias, Dairis. Erika tiene levantada la mano. Buenas tardes, tutora, y a los compañeros y a los tutores que están reunidos. Tutora, es que a mí no me queda muy claro de pronto qué es la interrelación entre comunidades. La interrelación entre comunidades. Sí, señora. Es la relación que existe entre una comunidad y otra. Ah, ok. Muchas gracias. Con gusto, Erika. Sí, bueno, complementando igual a lo que está diciendo Erika, ten presente que elementos de la comunidad que ustedes igual encuentran dentro de la temática que dice hacia la redefinición de una comunidad, allí nos indica 3 características inclusive básicas, que son pertenencia, interrelación y cultura común. La pertenencia, que igual esto lo vamos a ampliar en el CIPAS del curso que hay la próxima semana. En la pertenencia habla frente a esa relación y ese significado de cómo se siente bien, cómo se siente perteneciente o identificado con, que eso es lo que nos va a permitir también esa cohesión. O sea, cómo me identifico con una comunidad, cómo me siento parte de esa comunidad.
Porque para poder que haya una relación de una comunidad, pues debo de formarme yo parte. Eso me da a mí el concepto de pertenencia, eso da esa relación de pertenencia, cómo me ubico dentro de esa comunidad. Está la interrelación. Esa interrelación, sumado a lo que tiene que ver con la pertenencia, es, listo, me siento perteneciente, pero hay una relación de comunicación, hay una relación entre los miembros, hay una relación común, porque pueda que yo me sienta parte de una comunidad, pero si no hay esa relación, pues no me siento incluido, por decirlo así. Entonces, la interrelación es esa comunicación, esas dinámicas que se dan del uno con el otro. Ya siento yo un sentido de pertenencia hacia la comunidad, pero también esa relación que tengo con el otro. Entonces, esa interrelación, no solo de lo que yo recibo del otro, sino de lo que yo también pueda dar hacia el otro. Y ampliando esto, hay otro aspecto fundamental, pues que es esa cultura común. Esa cultura común tiene que ver con esos elementos, esos sistemas, esos significados compartidos. Es decir, compartimos algo. La cultura común no propiamente tiene que ver cuando muchas veces se habla de cultura, de elementos típicos, de acciones típicas. No, hay una cultura en común y esa cultura en común se refleja dentro de esas características, dentro de esos aspectos que nos caracterizan. Entonces tenemos una cultura en común. Y hay que tener en cuenta también que a partir de las tecnologías de la información y la comunicación, las comunidades no precisamente son solo presenciales, están también las comunidades virtuales. Entonces, eso hace que también haya un aspecto. Por ejemplo, usted puede decir, yo tengo pertenencia en una red social, listo. Pero hay una interrelación, vos interactúas con otro o solo sientes pertenencia porque dice yo comparto estoy vinculado a esta red social, o sea, me siento identificado con lo mismo, me siento identificado con lo que allí se está desarrollando, por decirlo así. Pero cuando ya hay esas relaciones, entonces estamos hacia la interrelación. Y podría decirse también que hay una cultura común. Fíjense que, es decir, cuáles son esas relaciones que estamos teniendo y cuáles son los aspectos que nos caracterizan y que podemos identificar en cada uno de ellos. Y les quiero compartir algo, un documental que justo ayer estaba viendo que tenía que ver sobre las pandemias. Y hago un paréntesis acá, pero fijémonos la importancia también de lo que son las comunidades virtuales. Cuando resultó la pandemia, pues claro, no se sabía cómo se podía actuar. Hubo un equipo especializado que fueron los epidemiólogos que empezaron a identificar el virus y a mirar cómo se llevaba acá todo esto. Entonces, allí eh, resaltaba cuál es el papel de los epidemiólogos. En decir, deben de formar parte ante cualquier variante de una epidemia. Pero algo que me llamaba mucho la atención era cómo también a partir de un juego virtual resulta que crearon un virus y ese virus tenía las mismas características de una epidemia. Contagiaba, afectaba a la persona, afectaba al otro y eso que era virtual. Y era tan significativo ese juego que decían a nivel internacional que tuvieron que mandar varios epidemiólogos para mirar allí cuáles eran esas dinámicas que se generaban dentro del mismo, porque inclusive los mismos jugadores y también quienes diseñaron el juego luego empezaron a generar como quien dice una cura. Entonces suena como muy irrisorio y, pues, para quienes no estamos en el nivel de los videojuegos, me integro ahí, uno diría, pero ¿cuál es ese alcance? Pero fíjense también cómo hay relaciones que se empiezan a dar y cuántas personas igual no conocen aspectos inclusive de sentido de pertenencia grandísimo hacia un videojuego. Pero transponemos acá que estamos en esta parte de lo que es el trabajo in situ. Entonces, estas características ustedes la encuentran. Recuerden que están en la lectura,
que dice hacia la redefinición del concepto de comunidad. Allí ya vamos a encontrar, una vez termine Diana, encontrar esa relación de cómo pueden desarrollar a partir de esta lectura la comprensión para la actividad que está propuesta dentro de la guía. Entonces ya con este pequeño paréntesis y complemento frente a la consulta que estaba haciendo Erika, pues le damos paso a la docente Diana, quien nos va a continuar con el tema de la cartografía social. No te Buenas estamos tardes. escuchando. Ahora sí. Sí, ahora sí. Muy buenas tardes, director, compañeros, apreciados estudiantes. Voy a compartir la presentación. Me indican, por favor, si la están viendo en este momento. Sí, sí, la estamos viendo. Ok, bueno. El tema que ¿Puedes vamos a colocarla abordar, a modo presentación, por favor? Para que la veamos un poco más amplia. Ya. Listo, listo. ahí. Ok, listo. Bueno, vamos a hablar de la cartografía social como metodología. Es importante que tengamos presente que la cartografía social se utiliza como una metodología de índole participativo y colaborativo. Aquí nos habla de una palabra muy importante que es de investigación. Es decir, la cartografía social se puede utilizar como un instrumento para dinamizar el ejercicio de diagnóstico en las comunidades y de esa manera poder indagar frente a esas necesidades, recursos, identificación del territorio, todos aquellos aspectos que nosotros querramos definir en el territorio específico. Este instrumento, esta metodología, nos invita a la reflexión, a la organización y a la acción alrededor justamente de un espacio físico y social específico. Sin embargo, acabamos de escuchar a nuestro director frente a esa dinamización y tal vez esa transición de ese concepto de comunidad en torno a ese espacio físico y social. Vamos a empezar a pensarnos en esos otros espacios en los cuales podemos encontrar comunidad y cómo la cartografía social puede estar haciendo parte de ese ejercicio. La cartografía social, como lo podemos ver aquí en nuestra pantalla, mm, nos permite realizar un análisis de ese entorno, de ese territorio, de ese lugar donde llegamos a hacer el acercamiento, ¿sí? Es una opción metodológica que permite realizar una aproximación a una concepción sobre determinado territorio en permanente cambio. Desde la cartografía social nosotros podemos justamente realizar una mirada a ese territorio, acercarnos y adentrarnos a ese territorio, permitiéndonos visualizar, visibilizar esos cambios y esas dinámicas de cambio que se han venido presentando a lo largo de la historia en ese entorno. ¿Qué nos permite la cartografía social? Tener un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, a su espacio socioeconómico y a su espacio histórico-cultural. Muchas veces las comunidades se encuentran en el territorio, habitan el territorio, pero muy probablemente no se identifican en el territorio, ¿sí? Probablemente están allí ocupando un espacio, habitando en un espacio, muy probablemente también conviviendo con otras personas, pero la idea de la cartografía social es que podamos llegar a hacer ese acercamiento y ese espacio de reflexión, introspección y apropiación de ese territorio. Permite conocer una realidad con participación comunitaria. Como es bien sabido para todos y para todas, el ejercicio de lo comunitario, o más bien en el ejercicio de lo comunitario, nosotros como psicólogos comunitarios hacemos un acercamiento a esas comunidades, siendo estas personas, habitantes de la comunidad, de alguna manera esos expertos, porque conocen sus realidades contextuadas. Nosotros estaríamos allí realizando ese ejercicio de acercamiento desde lo teórico, desde lo técnico, desde lo disciplinar, pero lógicamente no podríamos llegar, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque ya vamos a hacer un ejercicio de inmersión en esas comunidades, que nosotros no podemos pretender llegar a un territorio con un preconcepto de las necesidades que puedan tener ellos
o ellas. Nosotros llegamos allí para facilitar un ejercicio desde el cual las comunidades, a través de su voz, nos pueden dar a conocer qué es lo que sucede en el territorio, qué es lo que está pasando, cuáles son esas dinámicas, cuál es ese acervo cultural, ese acervo histórico, el devenir de la comunidad y por qué de esa manera se encuentran en el estado actual en el que las encontramos. También la cartografía social reafirma la pertenencia a un territorio y despierta un interés por la solución de los problemas. Muy probablemente, como les mencionaba anteriormente, muchas comunidades cuando uno va a esos territorios, se siente, tal vez no se siente parte de ese territorio, tal vez no se siente identificado con las personas con las que cohabita. Sin embargo, en el momento de realizar un ejercicio de cartografía social y poder ver y plasmar el territorio de una manera gráfica, de una manera visual, les va a permitir apropiar muchos elementos de lo que está sucediendo en ese territorio y también poder hacer esas relaciones afectivas, filiales, de relacionamiento, emotivas. Cómo se están dinamizando todos esos comportamientos, esas conductas y esa apropiación de ese territorio. También nos permite consolidar sentido de pertenencia a partir de representaciones gráficas de la realidad existente de la comunidad. Esto pues en línea y robusteciendo un poco lo que acabo de mencionar. Ahora bien, les voy a dar algunas indicaciones, algunas pautas frente a ese ejercicio de cartografía social que cada uno y cada una de ustedes van a realizar en esas comunidades que han seleccionado. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta para la cartografía social es que ustedes puedan tener un instrumento previo a esa cartografía social al cual se le denomina un derrotero, ¿sí? Este derrotero nos permite a nosotros tener una secuencia de aspectos que podemos cartografiar y que podemos referenciar en ese mapa. Aquí nos menciona que tenga precisamente un orden que pueda ser sistematizado. En pocas palabras, el derrotero es lo que nos va a permitir a nosotros tener una traducción entre el objetivo que nos propusimos al hacer el ejercicio de cartografía social y lo que nos interesa que se mapee. Aquí, para dejar claridades, cuando nosotros nos acerquemos a territorio, debemos también llevar un objetivo claro y es qué es lo que vamos a cartografiar, qué es lo que vamos a identificar, bajo qué premisa o bajo qué objetivo es que vamos a hacer esa cartografía social. Es decir, no podemos tampoco llegar a cartografiar, por decirlo así, cartografiar por mapear, dibujar por dibujar. Realmente debemos llevar un objetivo claro. ¿Qué queremos identificar probablemente? ¿Qué queremos mirar de ese territorio? Si tenemos esas ideas claras y sabemos también qué preguntar, es más fácil poder tener la información que necesitamos para poder posteriormente desarrollar esas acciones psicosociales derivadas de lo que identifiquemos. Aquí vamos a continuar hablando del derrotero como ese instrumento que nos va a permitir hacer esa cartografía social. Entonces, si nosotros trazamos un objetivo claro, tenemos gran parte del recorrido realizado. Como se los mencionaba anteriormente, el derrotero es un instrumento de traducción. Lo que implica es que si nuestro objetivo es, aquí vamos a dar un ejemplo, mapear los lugares de esparcimiento, comparando nuestros días con la época de nuestros abuelos, deberemos trasladarlo al formato de derrotero. Es decir, si nuestro objetivo es mapear justamente esos lugares donde las personas se sienten bien, donde van a pasar sus ratos libres, ¿cierto? ¿Cómo eran en una época a cómo son hoy, si se siguen manteniendo, si aún existen, si no existen, qué historias se pueden presentar en esos lugares? Este sería el derrotero que podríamos estar utilizando. Lógicamente es un ejemplo. Entonces, tenemos una columna con etapas y una columna con aspectos. En la etapa 1, ustedes la pueden determinar de un color y en esta etapa 1, de color negro, vamos a dibujar el barrio. En ese momento es donde las personas con ese color negro van a hacer el croquis, van a dibujar lo que es ese territorio donde ellos habitan. Posteriormente a ello, podemos dar otro color
para esa etapa 2 y en esa etapa 2 tener claramente qué aspecto vamos a manejar dentro de la fase de ejecución de la cartografía. Entonces ahí les vamos a solicitar que dibujen lugares de diversión a los que iban los abuelos. Muy probablemente pues ahí ya se hace un ejercicio, una dinámica dialógica para poder identificar qué pasaba otrora en ese territorio y de esa forma poder plasmar en esa cartografía aquellos lugares con ese color rojo. Y luego, en este ejemplo de derrotero, tenemos una etapa 3 que se demarca de color lila, donde se van a dibujar o donde se solicita a las personas de la comunidad que dibujen los lugares de diversión a los que vamos en el tiempo libre actualmente. Muy probablemente haya sitios que se mantengan, muy probablemente haya sitios que ya no existan, haya sitios nuevos, ¿cierto? Y eso nos va a permitir ver, observar una dinámica, cómo se ha comportado o cómo se han comportado esos espacios y ese escenario puntual a lo largo del tiempo. Eso depende mucho del objetivo que nosotros nos tracemos para cartografiar. Bueno, continuando con este derrotero, ¿cierto? Se puede trabajar infinidad de mapas y de temas dependiendo del objetivo que ustedes se tracen para ese acercamiento a la comunidad. Aquí en pantalla podemos ver algunos sugeridos. Puede ser mapas de diferentes tiempos, como se los mencionaba anteriormente, de nuestros abuelos, padres, niños, ¿cierto? Lo que llamamos esos mapas del pasado, del presente, del futuro. Mapas del deseo, cómo nos imaginamos el futuro en esa comunidad o en ese territorio. Mapas de problemas, cambios en el pasado y sus soluciones para mapear justamente. Mapas de relaciones sociales, prácticas, conflictos. También podemos allí identificar este tipo de dinámicas en el territorio. Bueno, todos los mapas que se nos ocurran, ¿cierto? En sintonía claramente desde lo colectivo, desde lo que nosotros tengamos como finalidad mapear. Es importante que tengamos ese diálogo con la comunidad previo para que podamos identificar algunas de esas dinámicas que se presentan en el territorio, problemáticas, necesidades, y basándonos justamente en ese conocimiento previo también podamos llegar allí a hacer un ejercicio de cartografía que nos permita estar en línea con lo que la comunidad requiere. Aquí también podemos observar que desde el primer momento que nosotros vayamos a hacer el ejercicio, todo lo que ocurre, ¿sí? En esa dinámica es importante y es susceptible de observación. Ustedes pueden observar allí a la izquierda de la pantalla, si no estoy mal, creo que no es espejo. Bueno, el cuadro o el diagrama que vemos allí, vemos que ya tenemos un derrotero un poco más completo y tenemos en la parte superior, ¿cierto? El nombre de la actividad que estamos desarrollando, que en este caso es un taller de cartografía social. ¿Y cuál es el objetivo que nos hemos plasmado? Mapear los lugares de esparcimiento comparando nuestros días con la época de nuestros abuelos. Socializamos. Siempre es importante llegar a nuestras comunidades, socializar el objetivo. ¿Para qué estamos haciendo eso y qué buscamos? Luego de ello, como ya se los había mencionado, observamos las etapas diferenciadas por colores. Aquí podemos incorporar, ¿cierto? Otras indicaciones de acuerdo a la estrategia que ustedes vayan a desarrollar para esa cartografía social, ¿vale? Y vamos también a mirar, a indicar dentro de ese derrotero que existe una etapa final, que es la etapa de presentación y discusión grupal de los resultados. Nosotros debemos garantizar que esas comunidades estén satisfechas con el ejercicio, que estén satisfechas con lo que ocurrió en el mapa, que definitivamente a través de ese mapa se encuentre la mirada territorial desde lo individual, pero también desde lo colectivo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no vayamos a tener sesgos en ese análisis de la información. Básicamente es hacer un espacio de recapitulación para definir tal vez algunos otros criterios que nos hayan quedado por fuera del ejercicio y que se puedan presentar al final, al momento de socializar esta cartografía. Acá nos dan una indicación también importante y es definir cuánto va a durar el mapeo.
Esto también es necesario para que podamos nosotros manejar el timing del espacio que vayamos a desarrollar con nuestras comunidades. Para todos es bien sabido que nuestras comunidades probablemente nos puedan ceder un espacio de tiempo determinado, 1 hora, 2 horas, 3 horas, no lo sabemos, pero realmente que en ese espacio se puedan dinamizar los ejercicios que tenemos planteados para poder hacer el diagnóstico. Si las comunidades y las personas saben en cuánto tiempo tienen para la realización del mapeo general, se van a dinamizar espacios interesantes. No es afanar a las personas, claramente, pero sí también poder centrarnos en un ejercicio específico, puntual, para que las miradas no se nos vayan a dispersar un poco. ¿Listo? No, hay una aclaración importante aquí y es que no hay mapas sociales mal o bien hechos, ¿cierto? Pero es importante también mencionar que el mapa social siempre será bueno si se hizo un debate colectivo. Es decir, no puedo llegar yo mismo, yo misma, a desarrollar un mapa territorial, un mapa social, eh, aludiendo y asumiendo las problemáticas o lo que yo quiera mapear de esa comunidad. Realmente un mapa que sea efectivo y que sea, que sea bueno, va a tener la discusión colectiva con las personas de la comunidad en ese diálogo y en ese intercambio de conocimiento y de saber. Ahora hablemos rápidamente de la sistematización de la información en la cartografía social. Para nosotros hacer una sistematización de esa información, se hace un especial análisis sobre algunos aspectos. Aquí los vemos en pantalla. La dinámica de trabajo, ¿sí? ¿Cómo fue esa organización del trabajo en grupos? ¿Qué posiciones de liderazgo o sumisión podríamos encontrar entre esos líderes que tenemos en la comunidad, ¿cierto? ¿Qué dinámicas se generan para favorecer o obstaculizar el trabajo? Esos aspectos son también cartografiables, pero también podemos tomar nota en el ejercicio observacional. Los cuerpos y la comunicación en el grupo, posiciones de los cuerpos, situaciones que pueden representar conflictos o singularidades en los vínculos de y entre los grupos. Esto es importante también conocerlo, porque nos va a permitir esa primera mirada de cómo es que realmente se están relacionando los miembros de la comunidad. Por ejemplo, ellos pueden estar allí cartografiando que todo es armónico entre los miembros de su comunidad, pero en la realidad estamos viendo que se pueden presentar otro tipo de dinámicas conflictivas donde haya donde exista, lo voy a decir coloquialmente, como una guerra de liderazgos, donde mi palabra más que la de la otra persona, y eso también a nosotros nos va a permitir tener una lectura de lo que se está cartografiando, pero también en contraste con esa realidad que se puede estar presentando en la dinámica de la cartografía. Se observan los mapas producidos, ¿sí? Entonces vamos a analizar esas producciones cartográficas. ¿Qué significados encontramos allí? ¿Qué límites también podemos encontrar? Muy probablemente pueda existir un mapa en el que tracen una raya, tal vez en zigzag, donde nos digan, no, es que este es el límite de mi barrio con el límite del otro barrio, porque aquí de esta línea no podemos pasar. ¿Por qué? Porque tenemos conflicto entre ambos lugares, ¿sí? Posiblemente debido a pandillas, posiblemente debido a otra problemática de orden social. Eso lo podemos allí delimitar. Omisiones, ¿sí? Y aspectos centrales en los cuales las personas puntualizaron en ese mapa. La presentación y la discusión final, ¿sí? Aquí les hablo del ejercicio final de socialización. No me refiero al último del curso, sino cuando hagamos el ejercicio de cartografía social, recuerden que tenemos que tener un espacio de socialización con esa comunidad, ¿sí? Y que ellos mismos también nos describan verbalmente, nos muestren qué aspectos están allí cartografiados, qué lugares, qué relaciones, qué vínculos se encuentran en esos lugares y que ellos mismos nos puedan hacer esa narrativa a través de la cual se identifican con su territorio e identifican el territorio. Y allí nosotros desde esa escucha activa vamos a poder identificar la relevancia
que otorgan los grupos a esas producciones, a los fragmentos que podemos extraer de ese ejercicio de socialización que ellos nos van a suministrar. ¿Sí? Posibles continuidades a partir de experiencias previas también, ideas, perspectivas de desarrollo de la experiencia en otros planos. Algunos temas que se pueden trabajar con una cartografía social y pues sumándome a lo que les había mencionado previamente, el pasado y el presente de mi barrio, de mi ciudad, de mi pueblo, procesos que permitieron cambios, sensaciones sobre mi barrio, ciudad o pueblo. Vamos a planificar mi barrio, perdón, sectores, obras, reformas de esparcimiento, ordenamiento espacial, cómo lo queremos a futuro, ¿sí? Lo vamos a planificar. Taller intergeneracional, trabajos con familias para el análisis de los cambios en la historia, cómo eran las familias en una época en cierto sector, cómo esas dinámicas se han venido cambiando y probablemente cómo esas dinámicas familiares están permitiendo que el territorio actualmente se encuentre en determinado estatus, ¿sí? En determinada dinámica social. Eso nos ayuda a entender muchas otras cosas. Se pueden trabajar resolución de conflictos, integración grupal de grupos en conflicto espacial, temas de convivencia, por ejemplo, podemos trabajarlos a través de la cartografía social, construcción de miradas integradoras. Muchas veces cuando estamos en un territorio, lógicamente somos individuos también y cada uno puede tener una mirada particular del lugar que está habitando, pero este ejercicio nos permite integrar esas miradas desde lo individual para convertirlo a lo colectivo. Problemáticas ambientales, también para la organización de eventos y promoción de la participación comunitaria. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo de un mapa o una cartografía social, de un trabajo que se realizó en el 2011 con unos niños y niñas de un corregimiento, se llama La Toma. Aquí en este mapa podemos evidenciar que existen unas fronteras, por ejemplo, ¿cierto? Como la división material o simbólica, y ahí se ven claros dos espacios físicos, ¿sí? En la parte superior, en la parte inferior, podemos ver dos espacios diferenciados por unos límites, ¿sí? Em, Aquí, esto que les estoy leyendo es básicamente una descripción que hicieron las personas que realizaron la cartografía social. Entonces, ellos nos dicen que estas divisiones se construyen socialmente a través de los diferentes modos de producción y de los ordenamientos sociales que constituyen un territorio. Y podemos exactamente evidenciar cómo una parte del territorio cuenta con algunos aspectos diferenciadores de otra parte del territorio y que esto probablemente se deba a, no sé, tal vez que esta parte de la comunidad ha tenido ciertas dinámicas que le han permitido o le han favorecido un ejercicio de crecimiento que probablemente esta otra parte del territorio no lo tenga, ¿sí? Pero eso yo lo digo aquí a manera de ejemplo. Claramente, si yo me voy a este territorio, debo empezar a hablar con cada uno de los miembros y poder identificar por qué esta dinámica se está presentando. También existen límites o fronteras que son determinadas jurisdiccionalmente, ¿sí? Es decir, este municipio limita con este barrio limita con este otro barrio, ¿sí? Se dan, digamos, de manera geográfica. Pero también existen fronteras que son resultado de diferencias en las prácticas sociales, culturales, económicas de dos o más poblaciones. Y era lo que les mencionaba porque es un ejemplo muy común en esos barrios donde existen esas fronteras invisibles, donde tú no puedes pasar de un barrio al otro porque efectivamente puedes tener graves consecuencias. Esto debido a dinámicas de orden social. Aquí, en esta parte del texto, en el último párrafo, van a lograr evidenciar eh, un territorio, ¿cierto? Donde se organiza el Consejo Comunitario de La Toma y donde existen una multiplicidad de poblaciones en esa vereda. ¿Sí? Esto es en Yolombó. Esta figura 2 que ustedes están viendo es un mapa dibujado por niñas y niños entre 7 y 13 años que son habitantes de una de las veredas de ese corregimiento. Aquí lo que nos dicen las personas que hacen la interpretación y el análisis de la cartografía social es que se muestra el territorio completo, ¿sí? El cual incluye las dos veredas más importantes de ese corregimiento por su conectividad y su densidad poblacional.
Sin embargo, como se los mencionaba anteriormente, el mapa se marca, en este mapa se marca la diferencia entre ambas, ¿cierto? Aquí hay una línea que las separa, claramente. Y digamos que ya allí pues entrar a mirar qué sucede en cada una de las dinámicas, como les mencionaba anteriormente, es adentrarnos más en el ejercicio dialógico con los niños y las niñas, que son quienes hicieron la cartografía, para poder determinar por qué realizan este ejercicio de esta manera, a qué atiende que hayan hecho estas diferenciaciones o esta demarcación. Este es otro ejemplo de cartografía social, ¿sí? Entonces también nos está mostrando una división justamente aquí del territorio. ¿Y cómo está constituido ese territorio? Claramente, aquí pues, les estoy dando unos ejemplos muy breves de lo que es la cartografía social y cómo se puede analizar, ¿cierto? Evidentemente, aquí podemos ver un mapa que nos muestra la historia, ¿cierto? De uno de esos territorios, que no está determinado lógicamente, únicamente por la percepción de la gente en cuanto a su delimitación territorial, o sea, en su espacio físico, sino también la memoria de la esclavitud reaparece en el mapa histórico. Este es un mapa, si bien social y está en el territorio, también demarca aspectos históricos, culturales, donde se puede observar, no tan claramente, realmente esto es un extracto de ese informe de investigación que desarrollaron, pero nos cuenta que hace una representación del espacio físico, pero también de esa representación de la casa de los esclavos y del viejo cementerio, que radica en una historia violenta que ocurre en este corregimiento del Hormiguero. Y que sigue marcando pues un hito en la historia de esta comunidad. Otra cosa importante es mencionar preguntas puntuales, preguntas que nos permitan dilucidar cuál es la realidad de ese territorio, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos indagar? ¿Qué es lo que queremos buscar realmente a profundidad? Aquí, este es un mismo ejemplo de esos dos mapas que se han construido y que les logré mostrar. Digamos que aquí nos preguntan cuántas familias habitan aproximadamente en cada vereda. ¿Cuántos años llevan aproximadamente habitando la región? Recordemos que no es lo mismo y con estas dinámicas que hemos tenido migratorias, no es lo mismo una comunidad de hace unos 100, 150 años, hace unos 50 años, al día de hoy. Probablemente las dinámicas culturales, y de hecho es así, se han modificado, se han permeado por estos cambios que se han presentado a nivel social, ¿sí? Entonces, lo que vamos a determinar allí con cuántos años llevan aproximadamente habitando la región es justamente eso, cuántas personas son de ese tiempo pasado que conocen la región de tiempo atrás, quiénes están en la actualidad realizando, digamos que llegaron de otra región y están allí haciendo asentamiento en este lugar, ¿sí? Y de allí también podemos mirar u obtener esas miradas de ese sentido de pertenencia o de ese sentido de comunidad propiamente dicho con ese territorio y con esa comunidad. ¿Cuántas generaciones familiares han permanecido en el lugar, atendiendo casi que a la misma dinámica que les mencionaba? ¿Cuáles son los escenarios ambientales más emblemáticos en la zona? Esos lugares donde las personas acuden, a donde van, donde se sienten felices, donde se sienten bien y agradables. ¿Cuáles son los recursos naturales más predominantes y significativos de la zona? ¿Cuál es la relación de los habitantes de la zona rural con la tierra? ¿Sí? Estos son ejemplos de preguntas que podemos realizar porque realmente nos van a permitir ampliar información y conocer a mayor profundidad en las dinámicas que se presentan en el territorio. Este es otro ejemplo de cartografía social realizada en la localidad Quinta de Usme, en la zona rural. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos nuestras convenciones que nos van a permitir determinar cuándo vamos o sea, cómo vamos a identificar todas esas aspectos fluviales. Con un árbol, todo el aspecto arbóreo, bosques y demás, zonas verdes, y cómo podemos identificar el área urbana, ¿sí? Esta es una cartografía social con otro tipo de intencionalidad, de pronto para reconocer cómo se está constituyendo el territorio y cómo esa zona rural
y esa zona verde se está de pronto viendo cada vez más invadida por el aspecto de lo urbano, ¿sí? Aquí pues hablando de pronto una posible interpretación del ejercicio. Claramente eso depende mucho de la persona que la esté ejecutando. Este es otro mapa, otra cartografía social, nuevamente de la localidad Quinta de Usme, atendiendo al ejercicio anterior, a la imagen anterior. Y aquí nos muestra que este mapa está contemplando la estructura poblacional de las veredas. Vamos a mirar cuántas personas habitan la vereda de Usme. Ustedes pueden aquí identificar, no sé si se puede ampliar, creo que sí. Ustedes acá en los ítems pueden identificar con los iconos que queremos ver. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una cruz roja. Para determinar esas áreas donde se encuentran centros de salud, hospitales. Aquí unos niños en unas pupitres para determinar áreas escolares, ¿sí? Donde tenemos escuelas, iglesias, donde tenemos iglesias, ¿sí? Casas, donde hay telefonía celular, donde tenemos servicios públicos, donde tenemos transporte público, ¿sí? Esto nos permite a nosotros también determinar cómo se encuentra esta población, perdón, en torno a toda esta parte de servicios públicos y necesidades básicas o la satisfacción de necesidades básicas. Y las preguntas, como se los mencionaba anteriormente, muy puntuales: ¿qué equipamientos existen en la zona rural y cuál es el servicio que presta la comunidad? Importante esto, de esta pregunta podemos obtener múltiples miradas. En la zona existe infraestructura que potencialice las actividades productivas propias de este territorio. Es también para mirar este mismo aspecto. Si se dan cuenta, la cartografía anterior que les mostré estaba orientada hacia otros aspectos. Esta está para mirar este aspecto de las necesidades básicas satisfechas. Y las preguntas deben ir en línea justamente con esa mirada, la que ustedes le vayan a dar en la observación del territorio. Otro ejemplo de cartografía social, aquí mismo en esta misma localidad de Usme, y nos está mirando un mapa de conflicto territorial, ¿sí? Aquí podemos observar cómo, dependiendo del color que le demos a la convención, ¿sí? Vamos a definir. Aquí no se puede leer claramente. Les voy a dar un ejemplo apenas. No sé, supongamos que en esta localidad de Usme tenemos conflictos territoriales entre vecinos, pero también tengamos presencia de fuerzas armadas ilegales. Podría ser. Y la comunidad puede que le dé el color rojo a la estrella para esta zona o esta área donde están siendo influencia estos personajes. Entonces, aquí es donde se va a poder observar que esta área representa para la comunidad una topofilia. ¿Por qué no podemos asistir allí? No podemos hacer espacio de integración ni de esparcimiento. Realmente esta es una zona que está dominada por grupos al margen de la ley. Y podemos decir posiblemente que las negras sean o atiendan a delincuencia común, ¿sí? Y estas amarillas atiendan a otro tipo de conflictos que se presenten en el territorio. Y estas rosadas que puedan ser conflictos entre vecinos, ¿sí? Allí podemos tener una mirada amplia de cómo se está constituyendo esas interacciones sociales en el municipio. Y lo mismo, preguntas muy puntuales relacionadas con la problemática que están trabajando. Esto pues básicamente es una explicación breve, es sucinta, pero que realmente abarca todo el ejercicio que nosotros vamos a realizar con la cartografía social. No sé si se presentan algunas dudas en el ejercicio o es claro lo que les acabo de mencionar. Claro, tutora. Mil gracias por la respuesta. Sí. Muchas gracias, compañero Fernando. Sí, claramente a veces la pregunta es esta, ¿no? Es claro y el auditorio se queda callado. Entonces, ante ese silencio podríamos Tutora, decir, o es claro, claro, o quedaron tantas dudas que no sabríamos cómo resolver. tutora, Cuéntame, te escucho. bueno, en mi caso, yo tengo una comunidad que fue víctima del conflicto armado, pero eso ya fue hace muchos años. ¿Esa comunidad no me sirve o tiene que ser algo que esté pasando en el momento?
esa comunidad nos sirve porque si ustedes, digamos, tal como lo mencioné en algún momento determinado, los mapeos sociales nosotros los podemos hacer en un territorio donde se pudo haber presentado el conflicto armado y de hecho estas personas pues continúan siendo parte de esa dinámica, ¿sí? Entonces, esa presencia de conflicto armado en un momento determinado de la historia puede que los esté permeando para que o sea, haya una resignificación de ese territorio, ¿sí? Se construyen memorias en torno también a ese proceso que ellos pasaron y por eso se encuentran en un estado actual en el que los vayas a encontrar. Pero sí, efectivamente lo puedes hacer. Pero no, nadie cree. Ok, listo, Nadie muchas cree gracias. porque es que Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame, Karen. Sí, Karen, te escucho. Es que mi mami es otra, ella es muy incrédula, no cree. No es muy terca. Incrédula. No Karen, te creo. Profe, escuchamos. yo creo que la compañera se le activó el micrófono, pero quería hacerte una pregunta. Yo, Vania. Ok. Ah, Vania. Listo, Eh, Vania. ¿Cómo estás? sí, señora. Mira que yo también tengo una comunidad que es con víctimas del conflicto armado, pero tengo una duda ahí, y es que yo he tenido la oportunidad de trabajar con población víctima también en otros espacios, Ujú. y mi duda es respecto a las fotografías que pide la guía. Entonces, como estas personas están en otra ciudad y yo estoy en otra, yo pensaba hacerlo de forma virtual a través de una videollamada. Entonces, no sé si es posible hacerlo así y usar, pues, otras herramientas que me permitan como mostrar la realidad de esta población, o tengo que hacerlo netamente así presencial. Sí, sí, el llamado para todos y todas es hacer el ejercicio de manera presencial. La idea de la acción psicosocial en comunidad justamente es esa, que ustedes puedan tener ese acercamiento a comunidades en aras también de favorecer estas comunidades de alguna manera, pero también su proceso académico. Ustedes están a puertas de llegar a un ejercicio de práctica profesional que es completamente presencial. ¿Sí? Estas acciones lo que nos permiten a nosotros es poder hacer ese acercamiento, poder adquirir esas habilidades y aplicar esas herramientas adquiridas a lo largo del ejercicio académico. Entonces, sin extenderme en la respuesta, Vania, sí, es importante que puedas buscar una comunidad a la que puedas acceder y trabajar con ellos de manera presencial. Ah, Bueno, vale, profe, listo. Listo. Respecto a una parte de la guía que me dice que debo usar em, imágenes y esto que me permitan comprender la realidad social de una forma visual, ¿es para construir la cartografía social o tengo que usar otras herramientas aparte para acercarme a la comunidad? La cartografía social, como te lo mencionaba, nos permite mapear, dibujar el territorio en torno a la temática que tú, o sea, como la vayas a orientar. Y basándonos en Ujú. eso, digamos, nosotros podemos tomar imágenes del espacio, del territorio, de las comunidades, de manera que también me sirvan de apoyo para poder robustecer el mapeo. Pero no, digamos que las imágenes como tal no van a ir inmersas tanto en la cartografía porque esa la construimos con nuestras comunidades. Pero sí es importante ese apoyo visual para poder tener esa, no, más que evidencias es poder también visibilizar un poco de esos aspectos del territorio que tú observas y de las dinámicas. Ok, Tutora, buenas listo. Vale, tardes. gracias. Vale, Vania, con gusto. ¿Quién me habla? Marjorie López, tutora. Yo tengo una comunidad, es una familia que también fue víctima del conflicto armado, pero ya no se encuentra en la ciudad donde les sucedió este conflicto. Ellos ahora viven en la ciudad donde yo me encuentro y pues tienen un negocio, sí, pero pues ellos son víctimas de ese conflicto. Entonces, en cuanto a eso, ¿yo cómo puedo trabajar si no están en el territorio? Bueno, aquí digamos, es que estás hablando de una familia. Sí, director. Ahí me gustaría que me apoyaras en ese aspecto. Te Vale. agradezco. Sí, no, mira, no importa que no esté en el territorio, pero estamos hablando de las narrativas. La historia no deja de ser historia porque vivamos ya en otro lugar.
son historias que igual se quedan dentro de ese proceso. Entonces, que puedas trabajar con esa comunidad, claro. Nosotros definimos en la guía unas características donde decía como unos tipos de comunidades, porque lo que queremos hacer énfasis es que comprendan que estamos en el contexto, en una acción comunitaria. Lo digo porque ustedes van a ver 6 acciones psicosociales y cada una de esas acciones son con comunidades diferentes. A lo que queremos hacer énfasis es que ustedes no vayan a decir, es que tengo una comunidad en mi trabajo y pues eso es una comunidad. Claro que esa es una comunidad, pero esa comunidad déjela para cuando vaya a trabajar la acción psicosocial organizacional. Que tengo la escuela, déjela para cuando vaya a trabajar la acción psicosocial en educación. Pero la idea es que busque unas características donde se pueda desarrollar un trabajo comunitario in situ. ¿Por qué in Sí, situ? Porque estos cursos están en ese proceso de acercamiento. Que no encontré una junta de acción comunal, que no es- pues desarrollelo con vecinos. O sea, hay unos elementos comunitarios que también están dentro de ellos, siempre y cuando lleven a cabo los instrumentos que acá se están planteando y se lleve a cabo los elementos de memoria. La memoria no solo es a partir de el conflicto. Si ustedes se fijan, los documentales que ustedes miraron, si miraron solo el que ustedes vieron, pues quizás tengan una sola percepción. Pero si de pronto ustedes también dijeron, ve, voy a interesarme por otros, todos tienen que ver con resignificación de memoria y estamos mirando cómo la resignificación de la memoria no solo es a partir del conflicto armado, está también a partir de las migraciones, está a partir de xenofobia, está a partir, o sea, de múltiples contextos, pero que resignifican la memoria y que son comunidades. Entonces, ustedes pueden tomar también como referencia, es decir, cómo podemos llevar a cabo este proceso. Tengan presente igualmente que ustedes en la siguiente fase van a desarrollar un tapiz de memoria. Eso requiere de que haya una participación en sitio porque ¿cómo hacemos también para evidenciar el proceso? El proceso se evidencia frente a las acciones que ustedes vayan a desarrollar, a las evidencias que presenten. Lo que pasa es que tengo una comunidad víctima del conflicto armado y ellos necesitan estar protegidos, que no se vean sus rostros, pues usted tome una imagen donde no se vean los rostros, pero que sí estén desarrollando el proceso para que usted lo logre evidenciar. Y más aún porque al final ustedes van a hacer una galería virtual y en esa galería virtual van a colocar todas estas evidencias. Ha habido consultas también sobre personas que viven en el exterior. En el exterior es indispensable que también haga ese trabajo in situ, o sea, que lo busque, o sea, queda también muy cómodo decir que realmente no conocemos a nadie, absolutamente a nadie, no, un grupo de amigos, un grupo de cercanos que compartan esos elementos de comunidad, porque director, sí, ese disculpe. ejercicio, sí, Le quería preguntar, por ejemplo, entonces en la cartografía social hago el mapa del sitio donde sucedió eso, que es un pueblo de Antioquia, o hago el mapa de donde ellos se encuentran ahora. como la comunidad lo quiera desarrollar, depende cómo vos lo vayas a dirigir. Si la comunidad dice, oiga, queremos también tener una resignificación de lo que fue la violencia en este territorio, porque es que ya no estamos allá, estamos acá, pero nuestro imaginario no se borra y sabemos cómo era esa cartografía cuando estábamos allá, lo pueden hacer, lo pueden hacer, lo pueden dinamizar. Otro aspecto, y teniendo en cuenta lo que vos tocas frente a la cartografía, que yo voy a trabajar con adultos mayores, pero resulta que ninguno de ellos ha sido víctima cercana o directa, porque todos hemos sido víctimas del conflicto armado, todos, en diferente orden. Pero digamos, no hay eso, pues hablemos, fíjense que la guía les dice inclusive a partir de las historias de vida. Hablen ustedes de las remembranzas, es decir, cómo era su infancia. La idea es que utilicen cualquier elemento, pero que trascienda a la memoria histórica, a la memoria colectiva. A los adultos mayores usted pregúnteles,
Oiga, ¿cómo era la educación antes? O cómo lo castigaban a usted cuando antes. Y mire, eso le van a hablar, le van a hablar, le van a hablar. Y eso es una historia. Y forma parte de ese proceso. Llévenlos a que recuerden su infancia. Para el adulto mayor, recordar la infancia es mucho más amplia que recordar el ahora, porque eso está dentro de esta etapa de desarrollo. A una persona joven es más fácil que se acuerde lo que ocurrió hace poco que lo que ocurrió hace muchos años. En el adulto mayor es diferente. En el adulto mayor recuerda mucho más lo que pasó hace muchos años que lo que pasó inclusive hace un mes, hace 20 días, hace 2 meses. Entonces, aprovechen ese escenario porque se habla de la memoria colectiva. La memoria colectiva no solo a partir de las narrativas del conflicto armado, puede ser de la migración, puede ser de múltiples elementos que entren en común la comunidad. La cartografía social, ¿qué hace de interesante? Que es participativa. Ustedes también tengan presente la comunidad con la cual lo van a desarrollar. Si usted llega a una comunidad de adultos mayores y va a decir, bueno, a cada uno le doy un marcador para que vamos haciendo la cartografía porque es entre ellos. Entonces, no va a ser un ejercicio práctico. Si usted ven, Profe, fíjense que ustedes ahí ya termina la idea, hayan encontrado varias vale. cartografías que son coloridas. Usted tomen esa cartografía, empiecen a hacer como quien dice el esquema con ellos y dicen, ay, vamos a decorarla, vamos a pegar acá papeles de diferentes colores, vamos a pegarle hojas, vamos a pegarle esto, va a ser mucho más participativa. ¿Por qué es importante este elemento de la cartografía? Porque ayuda a generar ese diálogo. Salón comunal Valle Acuérdense que por de acá hay un micrófono. Permite a generar ese diálogo colectivo. Y ese diálogo es donde usted va a encontrar elementos en común, porque es mucho más fácil encontrar elementos en común cuando se genera un diálogo a cuando usted pregunta directamente. Cuando usted pregunta directamente, la persona se puede cohibir porque no sabe si la respuesta que da esté bien, esté mal, eh, o quizás no, mejor no lo quiero comentar, pero cuando se empieza a generar ese diálogo mientras hace la cartografía, pues se va a tener muchos elementos para poder contextualizar. Ahora sí, qué pena. ¿Quién iba a preguntar? Profe, yo tenía una duda en Sí, cuanto Vania. a usar una forma como lúdica también para acercarme a la comunidad. Yo tenía previsto trabajar con víctimas del conflicto armado, pero como están en otra ciudad, entonces ahora pues la cambio a adultos mayores. Entonces, Ujú. sí tenía una pregunta relacionada con algo que tú hablaste ahorita, pero hay otra cuestión y es que no sé si sea posible que haga uso de unas herramientas psicosociales como colcha de retazos o árbol de problemas o cositas así, como para irme empapando también de qué realidad está permeando de pronto en la comunidad. Por ejemplo, yo trabajo con colcha de retazos y la colcha de retazos a uno le permite como acoplarla al trabajo que uno quiere hacer. Entonces, por ejemplo, como esto se divide en secciones, yo tenía pensado como dividirlo también, como tú dices, como por colores, cositas así, para que ellos también se vayan familiarizando con diferentes situaciones que me permitan empaparme de lo que, pues de la realidad de la comunidad, pero no sé si sea pertinente hacerlo así. No, no, tú lo puedes hacer. La idea es que, mira, nosotros teníamos más elementos articuladores dentro de la guía, pero queremos utilizar también la economía didáctica, porque hacer los encuentros con la comunidad tampoco es tan sencillo. Eh, pero, pero cada uno ubica la estrategia. ¿Por qué son importantes estos cursos de acción psicosocial y por qué son requisitos para cuando ustedes vayan a ver la práctica? Porque son los primeros acercamientos que ustedes tienen con las comunidades. Cuando usted llega con una comunidad y cuando ya va a hacer la práctica y luego cuando ya va a ser profesional, usted debe tener también esa claridad en ser empático, en dinamizar los procesos, porque dinamizar los procesos con la comunidad no es fácil. Hay veces usted llega y dice, pero en la comunidad no veo que responda a la participación, pero usted también está generando elementos de cohesión, de confianza que permita, como quien dice, romper ese hielo y generar la participación. Pues claro, claro que lo pueden hacer. Y como le digo, tengan muy presente que para la siguiente fase ustedes van a hacer un tapiz de memoria que tiene que ver con ese tapiz de memoria,
que va a ser tejido o va a ser con esos elementos cartográficos, pero ya a partir de retazos también un poco, que van a plasmar, que tienen como referencia esos tejidos que se hacían desde mucho antes se hacían, pero que a partir del conflicto armado se resignificaron con las tejedoras de Pampuján, que ellas hacen esos tejidos, pero pues acá lo vamos a hacer con más sencillo, puede ser. Perdón, buenas Listo, tardes. profe, gracias. Sí, listo, con gusto. Buenas Sí, tardes. Aleja. Buenas tardes. Mira, yo vivo en Ecuador y se me ha dificultado como conseguir una comunidad. Entonces, yo hablé con mi mamá, ella vive en un pueblito de Caldas, y ella me dice que como en un lugar donde hay adultos mayores me pueden colaborar. Y son personas que también han tenido como estos conflictos sociales, porque que las paramilitares, bueno, han tenido como unas historias que creo que me van a servir muchísimo. Entonces yo quería saber si yo lo puedo hacer de manera virtual, porque aquí no, la verdad no me encuentro, si se me dificulta. Pues se esperaría que no, porque mira que vas a perder elementos que se te van a facilitar muchísimo más, no que se te faciliten en la práctica, sino en el saber hacer. En, se te facilitaría mucho más en el hacer porque igual luego también vas a desarrollar un proceso y la proyección, la mirada de la psicología no es frente a la atención también virtual, sino también vivir esa esencia de ese trabajo comunitario. Tiene que ser pues ya una situación pues muy específica que realmente se te salga de las manos, pero como te decía, algunos de otros países también nos han comunicado y les decimos, pues hágalo con un grupo de conocidos, hágalo con un grupo de amigos. Mira, tú lo puedes hacer con un grupo de conocidos. Me decía un estudiante, sí, lo que pasa es que somos varios los que nos vinimos. Mira, lo pueden hacer desde esa historia a partir de las migraciones. Eso es una historia, eso es unas narrativas que se están generando. No es propiamente del conflicto, pero son narrativas que allí se están generando. Hay una vivencia. Pueden hacer la cartografía inclusive desde cuando estaban en Colombia o desde donde están ahora. ¿Cuál es su posición frente a la migración? ¿Cuál es ese territorio? ¿Cuáles son esas dinámicas que se dan frente a ese proceso? Eso te resultaría aún muchísimo más interesante frente al desarrollo práctico de la actividad. Si ya es una situación muy, muy específica, pues igual le comentas a tu tutor y nosotros igual revisamos para eso. Pero muy seguramente con esto que te comento vas a poder decir, oiga, quizás sí, quizás tenga un grupo que me ayude frente a este proceso. Hasta igualmente si estás con algunos familiares, ellos te sirven para generar esa narrativa de memoria, que es hacia lo que estamos desarrollando y generando el proceso en este curso. Muchas gracias, sí. Igual voy a hablar porque Vale, no conozco muchas personas, no conozco a nadie. listo. Entonces, Sí, ya voy cualquier a... cosa, pues le escribes a tu tutora Ok, y miramos igual el caso. muchas gracias, tutor. Buenas Gracias. tardes. Vale, con Buenas gusto. tardes, director. Sí, Yamile. Profe, actual Yamilet, buenas tardes. Yamilet, sí, Yamilet. Señor, profe, lo que pasa es que yo ya visité la comunidad que había escogido para hacer el trabajo, y es una comunidad indígena. Ellos no son víctimas de conflicto armado, pero sí son vulnerados a territorio porque los sacaron del grupo donde estaban. Entonces ellos se acomodaron en otro territorio rural y están en proceso de que los reconozcan. Entonces ya tienen contacto con el Ministerio del Interior, pero tienen cantidad de dificultades. Yo ya hice el acercamiento, esa comunidad me sirve, ¿cierto? Totalmente, totalmente, totalmente. Perfecto. Y ahí es donde vuelvo a decir, en los documentales ustedes encuentran casos que no son solo del conflicto armado, sino de desplazamiento, situaciones étnicas o, como te decía, xenofobia,
o también víctimas por su condición sexual. O sea, hay múltiples elementos que generan unas narrativas y un proceso simbólico que es fundamental. Sí, no, y yo ya les conté pues el proyecto y ellos están felices, les alcancé a comentar del tapiz y No, ellos va a también ser muy quieren trabajar en interesante. él. Sí, contar la Chévere. historia, todo lo que han pasado en ese tapiz. Sí, no, va a ser buenísimo. Va a ser, Muchas de gracias. verdad que vas a tener un excelente resultado. Sí, señor, muy amable, gracias. Vale, con gusto. Bueno, ¿no es más? Buenas tardes, tutor. Hola, María del Pilar. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Tutor, yo tengo una duda. En cuanto al tema que hablaba sobre los adultos mayores, ¿yo puedo trabajar con un hogar geriátrico, un lugar donde Sí, cerca a mi barrio, queda como el barrio enseguida a la localidad donde yo estoy, en la ciudad de Neiva? claro que ¿Esto sí. puedo trabajar con ellos? Claro que sí, claro que sí. Se te facilita y más que es tan institucionalizado, o sea, la convocatoria va a ser, no vas a tener lío con la convocatoria. Claro, con ellos puedes trabajar. Fíjate que allí se habla y por eso hay un aspecto que dice historias de vida o narrativas de vida, porque con ellos se desarrollan unos procesos interesantes de resignificación de la memoria y esa historia colectiva. Lo que pasa es que todos son de diferentes lugares, hay adultos mayores que recién están acá, pero que vienen del Tolima, otros que vienen de otro lado, pero háblenles de la infancia, ese es un elemento común que ellos van a encontrar, cómo eran los tiempos de antes. Y verdad que con ellos es fabuloso Con trabajar, ellos hay harta tela que porque cortar. narrativas sí es lo que hay, sí, sí, así Ah, es. ok, doctor, eso es muy amable, muchas Sí, gracias. vale, con gusto. Está Andrea, Hani, Lourdes, no sé si ya habían intervenido o no. Listo, no. Bueno, si no es más, bueno, un gusto. Dentro de 8, recordemos, fíjense, porque es que había un error con la, con la, con el, con el enlace, pero acá ya lo recuperamos. Entonces ustedes acá, en la unidad 2, fíjense, cuando está en la unidad 2, esto estaba llamando otra lectura, pero ya está bien. Acá esta lectura que es la de esta unidad hacia una redefinición del concepto de comunidad, ya la encuentran porque estaba abriendo otro documento, pero acá ya encuentran el documento porque fíjense que de este documento ustedes van a elaborar una matriz. Entonces, que es donde aquí les estaba preguntando para que ustedes tengan claridad frente a este concepto de pertenencia, interrelación y cultura común. La matriz les va a preguntar sobre esto y acá pues está especificado. Tenga presente que esto no es lo que dice el documento, sino lo que ustedes identifican de la comunidad en la cual están trabajando. O sea, ¿qué identifica? ¿Cómo se ve la pertenencia? ¿Cómo se ve la interrelación? ¿Cómo se ve la cultura común? Entonces tengan presente este documento que está en la unidad 2. Estaba llevando a otro documento, pero ya está perfecto. Entonces, para que tengan presente que este es el documento que les sirve a ustedes para llenar la siguiente matriz. Bueno, entonces, si no es más, les agradezco. Podemos, quien pueda o quien desee, activar la cámara. Quedemos acá con un registro para que nos miremos y nos volvamos a encontrar. Dentro de 8 días vamos a hablar eh, de, del tema de lo que tiene que ver también con el CIPAS. Vamos a hacer un CIPAS dentro de 8 días que va a ayudar a seguir contextualizando las temáticas. Y es eso, o sea, que contextualicemos esta mirada temática frente al proceso que estamos llevando a cabo dentro del curso. Bueno, entonces, muchísimas gracias a Dairis, a Doctor, Diana, una por preguntita. este Profe, una proceso de pregunta. contextualización. Sí, Una dígame. preguntita antes de irse.
¿Sí? ¿Sí? ¿A qué hora sería el CIPAS entre 8 días? Más o menos. ¿Pero quién? ¿Pero ¿Quién va a hacer la ¿Quién va a hacer pregunta? la pregunta? Porque Porque Kellen Borja, profe. Kellen. Listo, Kellen. Listo, Kellen. ¿A qué hora sería el CIPAS entre 8 días? ¿A qué hora ¿A sería qué el hora CIPAS? sería A el las CIPAS? 4 A de las la 4 de la tarde. tarde. Listo, profe. Muchas gracias. Ya, Ya. no las habíamos enviado la invitación antes para que no se les confundiera, pero ya a partir de mañana les enviamos la invitación por el correo interno del curso, por el foro de noticias del curso y se les solicita a los tutores que lo compartan en cada uno de los foros colaborativos dentro de 8 días a las 4 de la tarde. Profe, una cosita, una ¿Listo? preguntita. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que yo le escribí a su merced hace mucho. Heidi. Tengo una discapacidad física y se me dificulta ir hasta la comunidad, buscar una comunidad. Entonces yo le escribí a mi tutora. Y mi tutora me respondió que trabajar con una comunidad virtual. Pero con todos los documentos que hemos leído en la unidad y todo eso, no entiendo cómo hacer la cartografía ni el resto de actividades. Entonces, no sé, estoy perdida en ese tema. No, Jairis. Yo me pongo en contacto con vos y te oriento sobre las características que vamos a llevar en relación al curso. No hay ningún problema. Sí, profe, gracias. Listo, listo. Entonces, lo tengo acá ya listo y me pongo en contacto con vos y con tu tutora para orientarte frente al proceso. Sí, profe, gracias porque estoy muy perdida en el proceso. No, tranquila que vas a encontrar la luz. Gracias. Tutor, Listo. otra preguntita, buenas tardes. Sí, sí. Sí, es que yo había pensado que la comunidad que podría intervenir es, mi mamá tiene como 40 años y ella estudia, y las compañeras de ella son señoras ya de la tercera edad. Entonces quería saber si de pronto podía hacerlo con ellas, Sí. pues teniendo en cuenta, digamos, como la parte educativa, ¿sí? Esas memorias de cómo era el estudio antes, de por qué no estudiaron ellas, pero entonces no sé cómo hacer la cartografía. Pues en la cartografía es muy práctico, inclusive la presentación que se estaba llevando a cabo. Ustedes la reúnen, llevan a cabo los materiales, digamos una cartulina, puede ser, y van a decir, listo, vamos a hacer una cartografía. eh, Puede ser, por ejemplo, como cada una puede venir de diferentes lugares, entonces vamos a decir, vamos a hacer una cartografía. Imaginémonos qué características habían en los territorios donde nosotros vivíamos. Entonces, por lo regular la gente va a decir siempre qué es lo que caracteriza a un pueblo, un municipio. Que el parque. Listo, pues hagamos el parque. ¿Qué hay alrededor del parque? No, pues que siempre alrededor del parque está la iglesia, está el colegio, está esto, independientemente de que sean de lugares diferentes. Pero van como quien dice, ubicando esos elementos que son en común para todas. Y ya cuando hagan esa cartografía decimos cuáles eran las características que más nos unían. Oiga, resulta que siempre donde nosotros vivíamos, un lugar característico era la plaza de mercado. Acá dejamos la plaza de mercado. ¿Qué pasaba en la plaza de mercado? Pues era un lugar donde muchas personas se podían relacionar, donde tenían, donde podían compartir, para que eso les vaya trayendo a la memoria, independientemente del lugar donde sea, cuáles son esas historias de su infancia. Un lugar que confluye mucho también frente a las características son las parroquias o las iglesias. Eso les permite también a ellos decir, mire, claro, desde ahí, la plaza, el parque, para que haya esa interrelación y como quien dice, todo el mundo se ubique frente a esa historia. Y fíjate que estamos acá hablando de diferentes lugares, pero casi que esos elementos siempre son los que caracterizan un elemento cartográfico. Es decir, desde ahí, entonces decimos, ahí sí ya empezamos, ya a medida que ellas van dibujando, van haciendo el proceso,
usted puede decir, hagamos las casitas y peguémosle hojas o peguemos estos papelitos de colores. Entonces empiezas a hacer la dinámica. Bueno, hablemos cómo era la infancia. Por ejemplo, cómo los castigaban ustedes cuando les iba mal en el colegio. Entonces va a decir, no, mi papá me daba muy duro, me pegaba con un rejo y todo eso. Y ahí empiezas tú a tomar nota de lo que ellas igual están comentando, para que eso te ayude a identificar cuáles son los elementos de pertenencia. Es decir, porque fíjense que para encontrar elementos de pertenencia, de cultura común, cuando vas a decir, pero ¿qué cultura común van a ver? Es decir, vámonos a la infancia, ¿qué característica había frente a esa cultura? Es decir, no, algo que nos caracterizaba a todos era el respeto que teníamos que tenerle a los docentes, era el respeto que tenemos que tenerle a los papás. Lo digo porque uno ha trabajado mucho con ellos y siempre se es así. El sacerdote era una figura de autoridad. Entonces, desde allí va generando esa dinámica. ¿Qué sirve la cartografía? Para que las personas nos ubiquemos, como quien dice, en ese entorno, si son con características especiales como la que vos estás comentando. ¿En qué sentido? Que es que son de diferentes lugares, que no están en un lugar específico, que todas no son de la misma región o que llevan inclusive poco, porque si llevan mucho viviendo en el mismo sector, pues ubíquenlo dentro del sector que ustedes están trabajando. Pero la cartografía lo que Ok. permite es ir generando esas dinámicas frente al proceso. Entonces, desde allí va generando esas narrativas. Ok. Pues yo había pensado también, no sé si se pueda, porque pues ellas van todos los sábados a estudiar al mismo instituto y ya hay varias abuelitas que han ido porque digamos como que pierden el nivel, entonces tienen que volverlo a repetir hasta que pasen ese nivel. Entonces ya hay como también una memoria ahí, no sé. Sí, solo es que no vaya a ser desde el contexto educativo, para que ustedes como que dicen, no repitan con dos cursos haciendo un mismo proceso, porque ustedes cuando Ya. van a ver en la acción psicosocial en educativo van a tener unas características también especiales. Entonces, disfrutémonos las 6 acciones psicosociales con las comunidades que corresponden, porque eso nos va a nutrir para cuando vayamos a ver las prácticas y para que conozcamos los diferentes campos disciplinares o de acción. Vale, tutor, muchísimas gracias. Listo. Tutor, disculpe, qué pena, otra dudita que tengo en cuanto a la lectura. De acuerdo Sí, a la guía, tenemos una matriz donde dice ubicación geográfica, descripción de la comunidad. Eso es con base a la comunidad con la que vamos a trabajar, ¿cierto? sí. Pero la lectura que tenía el inconveniente que aparecía con otro texto, tenemos que hacer esa lectura y con base a eso relacionamos la información en ese cuadro. No, realicen la lectura para que ustedes comprendan qué es pertenencia, qué es interacción, qué es cultura común. Y de acuerdo a esas características, ustedes tengan los elementos para decir, listo, en la interacción que se hizo en la cartografía, lo que yo identifico de interacción, de cultura común y de pertenencia en la comunidad que estoy trabajando es esto. Esto fue lo que yo identifico. Para la comunidad tal, la cultura común se caracteriza por, la pertenencia se caracteriza por, la interrelación se caracteriza por, pero no de la lectura, sino de la comunidad. Entonces, es importante que Como ustedes hagan la lectura previa a la de inglés, cartografía. Exactamente, eso te igualmente. va a dar las bases para comprenderlo. Ok, porque como hay una lectura en inglés y también dice que responder no menos de 10 líneas. Pero eso sí ya es otro, ya es, ya es otra. Ya es referente a lo que tiene que ver con, espérate, para acá, para que no me confunda. Acá.
Sí, entonces allí van a decir, ya la lectura habla sobre la recuperación emocional. Entonces, la recuperación de la emocional frente a los hechos públicos y la construcción de memoria colectiva y resiliente. Es decir, ¿qué es lo que van a definir allí frente a la importancia de la recuperación emocional? Entonces, ahí habla de la recuperación emocional en los actos públicos. Y la idea es que, de acuerdo a lo que usted haya comprendido en la lectura, frente a la recuperación emocional de los hechos públicos y la construcción de memoria, como le dice allí la memory, usted haga una comprensión de lo que toma como característico dentro de esa lectura. La idea es que pues, lo haga en inglés. En inglés. Pero Es como el documento es frente a la recuperación emocional, frente a hechos públicos en la construcción de memoria colectiva. Ah, bueno, señor, eso es muy Es amable. diferente. Muchas gracias. Ujú. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Helen, ve ahí con la hija tan bonita, ese peinado tan lindo. Muchos saludos. ¿Cómo se llama? Gracias, profe. Se llama Sofía. Sofía, vea, ya está estudiando Sofía. Listo. Bueno, entonces, que estén muy bien. Saludo especial para Sofía. Muchísimas gracias a los tutores, a los estudiantes en este proceso y pues nos vemos dentro de 8 días en el CIPA de curso. Bueno, que estén muy bien. ¿Hay asistencia? Bueno. Gracias. No, yo la tomo desde los nombres. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, que estén muy bien. Feliz tarde para todos. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias.